palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que la paz del Señor hoy gobierne nuestros corazones. Un día maravilloso que ha hecho el Señor para gozarnos en Él. Esta mañana, todas las mañanas, sus misericordias son nuevas. Así que hoy estamos dándole gracias a Dios porque su misericordia nos ha visitado. Bendito sea el Señor. Él es maravilloso. Él todos los días nos da nuevas fuerzas, nuevo respirar, nuevo comienzo todos los días. Gloria sea a Dios. Así que estoy dándole gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Le damos gracias a Dios por ello. Estamos en este seminario, en este estudio sobre el libro de Efesios. Estamos haciendo un estudio exhaustivo según el Espíritu Santo nos va revelando sobre cada uno de los versos de todo el libro de Efesios capítulo 6, de Efesios, del libro de Efesios. Hoy son 6 capítulos, pero hoy estamos en este capítulo 3. Comenzamos el capítulo 3 haciendo un breve recuento. Hemos visto que en el capítulo 1 hemos sido escogidos, hemos sido perdonados, hemos sido predestinados, hemos sido sellados, hemos sido completados porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Qué privilegio. Usted y yo, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 estuvimos viendo la identidad que tenemos con Cristo al estar sentados en lugares celestiales. Desde allí gobernando la iglesia, tú y yo en el mundo espiritual estamos con un poder y una autoridad que nos ha sido delegada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hemos sido reconciliados. Antes de Cristo estábamos perdidos en delitos y pecados, separados del poder de Dios, pero al arrepentirnos, al venir a Cristo, al reconocer ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues hoy somos uno con Él. Bendito sea el Señor. Estábamos separados, pero ahora nos hizo uno con Él. Qué lindo es el Señor. En este capítulo 3 estamos viendo algo interesantísimo, el poder de la iglesia, cómo, cuál, para qué Dios nos ha reconciliado con Él, para qué el Espíritu Santo está en nosotros, cuál es el objetivo, según Pablo, según la revelación de Pablo, cuál es el objetivo por el que nosotros estamos completos en Cristo, por qué tenemos ese poder, para qué Dios nos ha escogido en este tiempo. Usted y yo hemos sido escogidos para este tiempo. Bendito sea el Señor. Nos ha completado con esa sabiduría, con ese poder que ya le fue dada a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia y ahora tenemos una función importante, una función determinada en este mundo que nos rodea, en este mundo donde nos ha permitido vivir. Así que leyendo el capítulo 3, vamos a leer la primera parte del capítulo 3 de Efesios, del verso 1 al verso 13. Efesios capítulo 3, del verso 1 al verso 13, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que has oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. Bendito sea el Señor. Así que Pablo en estos 5 primeros versos nos está indicando su propósito, para qué él fue escogido. Él había sido prisionero, lo vemos en Hechos capítulo 28 del 16 al 30. Vemos que Pablo había sido prisionero por causa de Cristo, por causa de predicar el evangelio. Había sido prisionero, estaba en una prisión domiciliaria, pero esto no detuvo a Pablo. Así que tú y yo no nos podemos detener. Mire qué interesante, Pablo estaba detenido, estaba prisionero dentro de su casa, no podía salir, pero allí no detuvo el evangelio. Dice que a todo el que venía a su casa, él le predicaba el evangelio. Allí levantó la iglesia, bendito sea el Señor. No tenemos excusa, hermanos míos, para predicar este evangelio poderoso. Así es que por medio del evangelio se le había revelado a él y lo llama un misterio que nunca antes nadie había visto. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios escogía hombres en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, dice que escogía a los hombres, los ungía y entonces él podía venir en ocasiones y hablaba con él. Incluso el sumo sacerdote solamente podía entrar en la presencia de Dios una vez al año. Esto está aclarado en el libro de Éxodo, lo podemos ver, el libro, todo el Antiguo Testamento y los 5 libros del Pentateuco así lo establecen, desde Génesis hasta Deuteronomio. Vemos que solamente el Espíritu Santo podía venir sobre aquellos hombres que habían sido escogidos. Por eso él habla de que es un misterio que se le revela a él ahora, que nunca antes había sido oído, un secreto que ahora solo a él le había sido dado y que tenía la responsabilidad de establecerlo, de establecer ese reino en la tierra, de divulgar ese misterio, de dar a conocer ese misterio. Esa era la responsabilidad, ese era el plan de Dios para con Pablo. Y mire qué interesante. Lo interesante de todo esto es que Pablo, antes de ser escogido por Cristo, era un asesino, sí, un delincuente, un asesino. Mataba en bajo la excusa de que estaba defendiendo a Dios. Era tan religioso que era capaz de matar a todo aquel que hablara de Cristo. Cristo no se le había revelado, no podía entender ese misterio, no podía entender ese poder que ahora operaba en él. Antes no lo podía porque no tenía Cristo en su corazón. Así tú y yo por mucho tiempo quizás te estuvieron hablando de Cristo como me estuvieron hablando de mí y yo estuve muchos tiempo sin Cristo. 40 años, hasta los 40 años fue que vine a recibir a Cristo. Pero antes de esto, nunca, no me interesaba ninguna religión, no me interesaba absolutamente nada, era atea. Asimismo, podemos ser muchos de nosotros o quizás estar perdidos, perdón, en algún pecado
terrible y nunca, o por pequeño que fuera, pero estábamos separados del poder de Dios. Pero hoy con el Evangelio, con el conocimiento del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo que nos ha sido revelado, ahora tenemos algo diferente. Aleluya. Ahora somos parte de la familia de Dios y esto nos trae una responsabilidad delante de Dios, así como le había sido revelado a Cristo, que Jesús tenía un plan importante para él, y vemos que antes también le había sido revelada que vendría el Mesías. Isaías, uno de los que más habla, pero sin embargo, solo había habido un receptor del Espíritu Santo, alguien que había sido que Dios había escogido para revelar este misterio a todo el que él podía. Y otro misterio importante es cómo ahora los gentiles, ahora tanto los gentiles como los judíos, como el pueblo escogido de Dios, ya este pacto era para todos los que creyeran. Ya no solamente, esta era otra de las misiones de Pablo, el poder reunir de los dos pueblos a ser uno, a través de la palabra de Dios, a través del evangelio. Él necesitaba hacer un solo pueblo. Así tú y yo hoy tenemos esa responsabilidad de atraer a aquellos que están en el mundo, de poder llevarlos a la salvación, poder decirles que Cristo no hace acepción de personas. Ahora Pablo estaba en ese plan. Asimismo, hoy tú y yo tenemos que, si hemos creído y confesado a Jesús, ahora veremos más adelante cuál es el papel tuyo y mío. Dios los llamó. Si Dios nos llama, Dios nos capacita. Asimismo, como capacitó a Pablo, así nos capacita a nosotros. En el verso 7 vemos como Pablo había sido, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a operar, empieza a depositar, empieza a quitar lo que estorba la presencia de Dios y hacer un depósito en nuestras vidas, así como lo hizo en Pablo. Así que ahora le fue dado ese misterio por el don de la gracia de Dios. Esa gracia está en nosotros. Ese regalo inmerecido ya está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que empieza a operar en nosotros y hacer ese depósito. Ahora, no importa cuán lejos estuvieses, no importa cuánto pecado hubieras cometido, si te has arrepentido y confiesas a Jesús, empieza esta operación en nosotros. Pero qué interesante, porque el verso 9 dice que ahora el propósito es de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido en Cristo. ¿Qué misterio hay? ¿Qué misterio hay? Mire qué interesante. El verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Tú y yo tenemos un propósito, una función específica, y es dar a conocer al mundo el poder de Dios. Aleluya, el poder de Dios. Qué lindo es el Señor. Nos escoge, nos perdona, nos limpia, nos acepta tal y como somos, para entonces limpiarnos y operar en nosotros y a través de nosotros. Vemos ese poder operar a través de la iglesia y lo vemos. Es maravilloso saber que hoy tú y yo tenemos un propósito eterno, un propósito en Dios, y es dar a conocer al mundo. ¿Cómo podremos darle a conocer al mundo si no vivimos la palabra de Dios? Hay algo importante, y es que podemos tener el conocimiento de la palabra. Podemos tener el conocimiento, pero si no ha sido revelado ese misterio a nuestra vida, si no hemos sido identificados con Cristo, nunca podremos ser ese instrumento de honra en las manos del Señor, porque el Evangelio se vive por revelación, no por conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, más el Espíritu vivifica. Tú y yo tenemos que ser vivificados por el Espíritu Santo para tener ese poder, esa autoridad,
que ya nos ha sido dada, tomarla y empezar a operar a través de nosotros el Espíritu Santo, empezar a caminar y darle a conocer al mundo esa gracia, ese don, ese poder que ya está en nosotros y a través de nosotros. Ahí, por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 1, lo habíamos visto del 16 en adelante, ora para que el Espíritu de Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Si no hay revelación, no hay poder operando en nosotros. Para que tengamos el poder de poder extender el reino, de poder dar a conocer a las tinieblas que quién es el que reina de verdad en este mundo, quién es el verdadero rey, porque él podrá estar como príncipe de este mundo, pero hay uno mayor que él, que se llama Cristo Jesús, y que hoy su espíritu mora en nosotros para que podamos dar a conocer al mundo el poder de Dios. Esa es la función de la iglesia, pero el apóstol Pablo ora y dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y revelación para que podamos entender, para que podamos recibir el poder de Dios, porque hay que conocer, hay que entender y hay que vivir el Evangelio. Tres cosas importantes. Si no conocemos, si no entendemos, si no vivimos el Evangelio, ¿cómo podremos darle a conocer al mundo este misterio? Por eso el apóstol Pablo, repito, oraba importante que usted entienda y yo entienda que necesitamos pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación para que abra los ojos del entendimiento, dice en el verso 18, que abra los ojos del entendimiento, para que entendamos que ese poder que operó en Cristo, que lo levantó de los muertos, hoy está en nosotros. Ese es el poder que le ha dado a la iglesia, para que podamos cumplir este propósito, para que podamos dar a conocer al mundo el poder de Dios, para que el mundo pueda ver esa gracia, ese amor reflejado en nosotros, para que puedan ver a Cristo en nosotros y sobre todo el amor de Dios. Algo importante, tremendo, si no tenemos ese fruto del Espíritu Santo operando en nosotros, si no somos capaces de soportar al débil, si no somos capaces de levantar al caído, si no somos capaces de perdonar, si no somos capaces de dar un abrazo, aun cuando haya un leproso. Jesús tocó al leproso. Usted y yo tenemos el poder, dice la Biblia, que nosotros podemos comer cosas mortíferas y no nos hará daño. Usted no tenga temor de dar un abrazo, usted no tenga temor de hablar la palabra de Dios, usted no tenga temor de extender el reino, porque para eso está la iglesia. Hay una operación que tú y yo tenemos que hacer y no la hacemos en nuestra fuerza, la hacemos en el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Bien claro en el capítulo 3, en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Muy importante, por eso es que es tan importante el espíritu de sabiduría, porque no puedes llegar con tu entendimiento. No puedes ser sabio en tu propio entendimiento, dice el capítulo 3 de Proverbios. No podemos ser sabios en nuestro propio entendimiento. Esto lo vamos a lograr por medio del poder del Espíritu Santo. El medio del poder del Espíritu Santo. El verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos sido predestinados, lo vimos en el capítulo 1. Hemos sido escogidos desde el vientre de la madre. Hemos sido sellados para que hoy ese propósito eterno se cumpla a través de nosotros. Y dice el verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Aleluya. La fe necesita conocimiento, sabiduría, inteligencia. Aleluya. Necesitamos el conocimiento, necesitamos la sabiduría de Dios, pero necesitamos la revelación del Espíritu para que podamos entrar en esa vivencia, para que podamos vivir el Evangelio. Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obra es muerta. Si tú y yo no hacemos una obra correspondiente, si no hacemos una acción correspondiente a lo que hemos creído,
Hermano, ¿para qué nos sirve el conocimiento? ¿Para qué nos sirve el conocimiento? El conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. Cuando tenemos esa revelación por el Espíritu, nuestro entendimiento cambia. Los ojos del entendimiento, dice en el verso 19 al 20, el apóstol Pablo del capítulo 1, para que sean abiertos los ojos de su entendimiento. Necesitamos orar para que nos abra los ojos del entendimiento, para que nos dé ese espíritu de sabiduría y revelación, para que nada nos detenga, para que podamos llegar al perdido, para que podamos sanar al enfermo, para que podamos tomar autoridad y liberar a todo aquel que esté siendo afectado. Hace un tiempo atrás estuve muy enferma, hace unos meses estuve muy enferma, un ataque tremendo a mis pulmones y un día estaba en un clamor delante de Dios y le dije, Señor, yo sé que solo tú lo puedes hacer. ¿Hasta cuándo voy a estar en esto? No podía entrar a ninguna parte, no podía ni siquiera cocinar, no podía hacer nada porque todos los olores me causaban una tos terrible. Así que en ese momento el Espíritu Santo en que estaba clamando y diciéndole, yo sé que solo tú tienes el poder, yo sé que tú lo puedes hacer, dime qué es lo que tengo que hacer, por qué no puedo salir de esto. Y el Espíritu Santo fue muy claro a mi espíritu y me dijo, ¿cuándo vas a pasar del clamor a la guerra? ¿De qué te sirve el conocimiento? ¿De qué te sirve tanto conocimiento? ¿De qué te sirve saber que te he dado poder y autoridad si no la tomas? ¿Por qué no tomas la autoridad? En ese momento reaccioné, es un clip, un instante en el que el Espíritu de Dios toca el espíritu de la mente nuestra y nos hace un cambio, nos hace reaccionar, nos hace pasar a otro nivel. Y en ese momento tomé autoridad y reprendí todo aquello que me estaba afectando. Le ordené a Satanás y su demonio que se fueran de mi vida. Le puse el límite. La sangre de Cristo está sobre mi vida y tú no me puedes seguir afectando. De hoy en adelante ningún olor me afectará. Para la gloria de Dios, de ese lugar donde estaba, salí, fui a una tienda, no podía entrar a ninguna parte porque los olores, dejé de congregarme porque los olores de los perfumes me mataban. Así que desde ese día en adelante todo cambió para la gloria de Dios. Todo cambió. Hermanos míos, tenemos el poder y la autoridad. Tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Necesitamos poner acción a la fe. No podemos solamente tener el conocimiento, engordándonos y engordándonos domingo a domingo, comiendo, 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 sin actuar. Comiendo la palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo, sin la revelación, no podemos. No podemos. Y como dice Pablo, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Tú y yo vamos a tener tribulaciones, pero no podemos desmayar. Sabemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No importa lo que el enemigo te diga, no importa lo que el enemigo ponga delante de ti, no importa la tribulación que estemos viviendo, el evangelio no se puede detener. Tú y yo no podemos detener el evangelio. Tú y yo tenemos una función específica. Hemos sido escogidos ministros del Señor, llamados misioneros, llamados con una misión específica y es establecer el reino de Dios en la tierra. Es que el enemigo sepa que hay un poder sobrenatural operando a través de cada uno de nosotros. Y esto lo vamos a ver en este propio capítulo 3, de los versos del 14 al 20, vamos a ver ese poder operando en nosotros, pero lo vamos a dejar para la semana próxima. Es un poder sobrenatural que opera a través de nosotros, pero nosotros tenemos que tomar esta responsabilidad como Pablo de llevar esta multiforme, esta sabiduría, esta diversidad de la sabiduría, del poder, de la autoridad que ya nos ha sido dada
por parte de Dios a nosotros mismos, sabiendo que por medio de la fe en Jesús podemos llegar al Padre y recibir el amor, el poder para cualquiera de nosotros. Él no hace acepción de personas. No es necesario que tú tengas un título dentro de la iglesia, no es necesario que seas el pastor, no es necesario que seas el evangelista, no es necesario que seas el profeta. No, 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 no. Esto es para la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. Y tú y yo, si tenemos al Espíritu Santo, si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Cristo necesita de ti y de mí. Podemos ser sus manos, podemos ser sus pies para ir a donde está el enfermo, podemos ser su boca para hablarle al necesitado una palabra de aliento, podemos ser sus ojos para ver lo que está pasando en un lugar y hacer el cambio. Hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos hace la diferencia, nos ha sellado, nos ha separado, hace una marca distintiva entre el mundo y nosotros. Hay una marca distintiva y es la marca de la sangre de Cristo, es la marca del Espíritu Santo que nos hace hacer la diferencia, es el fruto del Espíritu Santo que nos hace hacer la diferencia, que nos hace hablar con amor, que nos hace llegar en amor a todas partes y darle a conocer al mundo lo que el mundo no conoce. No pueden, aún teniendo el conocimiento de que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros tenemos un poder adicional. El ADN tuyo y mío ha cambiado. Aleluya. Tenemos que entender que después que aceptamos a Cristo, ya no somos iguales. Ya nuestro ADN se le ha añadido el ADN del Espíritu Santo. Ahora tú y yo podemos tener la mente de Cristo, como decía en la parte anterior. Tenemos la mente de Cristo, podemos amar lo que Él ama, podemos hablar lo que Él habla, podemos caminar como Él camina, podemos actuar como Él actúa, porque Él actúa con poder, con sabiduría, con amor. Así podemos hacerlo nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, haciendo una gran diferencia, llevando el evangelio a todas partes, que todos puedan conocer de ese poder y de esa autoridad. Es el propósito, es nuestro propósito que Satanás y sus demonios conozcan, sepan el fin que les espera, sepan, conozcan el señorío de Jesucristo que hoy está en ti, en mí como iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Una gran responsabilidad delante de Dios y de los hombres, y es dar a conocer a los principados, a las potestades, ese poder que opera en nosotros y a través de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación, que Dios abra los ojos del entendimiento, que Dios nos ayude a hacer una acción correspondiente a lo que hemos creído, que Dios nos complete en todo lo que nos falta y que Dios nos muestre lo que necesitamos entregar para que ese poder pueda operar en nosotros. Esa es mi oración, para que el Espíritu Santo pueda seguir operando en nosotros y a través de nosotros. La obra que Él comenzó en nosotros, dice Filipenses capítulo 1, el verso 6, la obra que Él comenzó en nosotros ciertamente la perfecciona hasta el día de su llegada. Así que mi oración es que Él siga perfeccionándonos. Si ya has aceptado a Cristo, ya tienes al Espíritu Santo, ya eres el cuerpo de Cristo, ya perteneces a la familia celestial, ya tu ADN ha cambiado, ya el propósito es definido y es un propósito eterno, es el propósito de dar a conocer al mundo. Por tanto, pidamos al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé ese espíritu de sabiduría y revelación, que esos 7 espíritus que habla Isaías capítulo 11 en el verso 2,
que esos 7 espíritus puedan operar en nosotros. Esos 7 espíritus, el espíritu de Jehová estaba sobre Jesús con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de poder y de temor de Jehová. Esos 7 espíritus están en nosotros porque ya tenemos al Espíritu Santo. Acción, acción, hermanos míos, acción a lo que hemos creído. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está: Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está: Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción, nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad.